como cada día tenemos la responsabilidad de instruir a nuestro entorno con la luz de la palabra, en el estudio de una manera ordenada que se hace desde el tiempo de Esdras y Nehemías, desde la deportación a Babilonia, en el regreso, al salir de la confusión, miramos la forma de estudiar la luz de las escrituras de una manera ordenada. Se le conoce como Parashat, y esta Parashat es la número 14, y el nombre es Vayera, y apareció y se manifestó. Dentro de esa porción del rollo está la expresión: he oído el gemir de mi pueblo. Y es cuando el pueblo no tiene otra opción más que quejarse. Por eso el Todopoderoso siempre está a favor del pobre, del menesteroso. No porque esa sea su convicción, sino para recuperar su verdadero estado de ser. No fuimos creados en pobreza, en miseria, en escasez. Entonces, cuando nos lamentamos, la misma esencia divina pues escucha el clamor, y como dice la Escritura, he oído la queja, el lamento de mi pueblo. Ese es el tema de este tiempo en esta mañana del día martes 13 del mes primero del año 2026. Dice la Escritura que en sí el propósito de toda esa luz que se reveló para ganar este fuego de la vida: no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. O sea que no se trata de lo que pasa afuera, en el mundo exterior. Se trata de lo que pasa adentro cuando afuera pasa algo. Cuando afuera escuchamos la queja, el lamento, el lloro, el sufrimiento por la opresión, pues se requiere volver a esos principios del origen, de el saber y el poder, la sabiduría y el poder del Creador manifestada en la luz del Mesías. Y por eso esa es la esencia del Mesías, decía el apóstol Pablo, que Jesús es el poder y la sabiduría del Todopoderoso. Si nosotros provocamos sufrimiento, obviamente vamos a recibir sufrimiento. O sea que no se trata de la discusión con el otro, tampoco se trata de la deuda, ni del dinero que no has podido pagar o que no te pagaron. Se trata que en este mismo momento está pasando dentro, en la emoción, en la energía que le pones en movimiento. Si hay queja, es porque no está el poder y la sabiduría. Pero si no está el poder y la sabiduría, no hay que condenar a ese pueblo, a ese grupo de personas que están en ese estado. Lo que hay es que afinar y subir la frecuencia. Y por eso, pues, viene el Todopoderoso a enfrentarse al opresor. Y es cuando pues recibimos autoridad y poder para ir al faraón y empezar a ponerle plagas, que no es simplemente un capricho para hacer la voluntad de alguien, sino una rectificación de nuestro ser interior. Y entonces, si reaccionamos ante cualquier situación con violencia, pues el faraón gobierna. Si solamente miramos y seleccionamos lo que nos conviene o lo que no, entonces tú tienes el poder y la sabiduría, porque decides lo que será el final. Y siempre ese final es un final feliz, no por un final novelesco, sino por el fin de la corrección, obviamente de los malos pensamientos, de los sentimientos de incapacidad y de impotencia, que es a la frecuencia que nos quiere llevar el faraón. Por eso insulta, amenaza, esto usa su fuerza para someternos a que solamente nos limitemos en quejarnos y no usemos el poder y la sabiduría que está en nosotros.
Por eso el verdadero ejército se centra en lo que está sintiendo en el interior. Dice el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 6, el verso 4. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, en las parábolas de las Escrituras, exactamente se refiere al cerebro humano, a la mente del ser humano. Y allí viene la palabra cané, mente, por eso Canaán, mente o corazón. La tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. O sea, tenemos una mente pero no le estamos dando buenos. Verso 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. O sea, hay un pacto que funciona. El problema es que si no lo ponemos por obra, si se nos olvida el pacto, o si tenemos el recurso pero no sabemos operarlo, entonces mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando el Todopoderoso escucha el gemido, el clamor de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios se refiere a la mente o a la idea que está en la mente de estrechez, de esclavitud, de limitación. Ahora me he acordado de mi pacto. El pacto del Todopoderoso son 4 palabras y que se recuerdan en la celebración del Pesaj o la fiesta de la libertad con 4 copas. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, yo os sacaré, la primera palabra, sacar, el verbo sacar, del trabajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de tu servidumbre, o sea que nos saca de las duras tareas y de la esclavitud, de la servidumbre. Y os redimiré, la segunda palabra, los sacaré, los redimiré. El galul, la redención, con brazo extendido y con juicios grandes. Yo te sacaré, te liberaré y te redimiré. Sacar, liberar, redimir. Y te tomaré como mi pueblo. Ahí están las 4 palabras. Sacaré, redimiré, liberaré y tomaré como mi pueblo. Yeshua se toma las 3 primeras copas. Por eso en 3 ocasiones dice: Padre, si no es de mí el beber esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Es allí cuando en cualquier circunstancia difícil, en lugar de seguir quejándonos y lamentándonos y protestando por esa dificultad, decimos: Padre, hágase tu voluntad y no la mía, porque sabemos que la voluntad del Creador es que seamos prósperos, sanos, libres, sabios, elocuentes, exitosos. Esa es la voluntad. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Son comandos de frases, uniendo palabras claves. La palabra voluntad en hebreo es ratzón. Ratzón quiere decir el plan divino. ¿Cuál es el plan divino? El plan del Creador para todos sus hijos, los que Él creó a su imagen y semejanza, es que seamos como Él, creadores. Pero pues se nos olvidó y perdimos la esencia, la identidad de ese estado de ser. Por eso nos da un nombre y nos da a todos la misma baraja para el juego. O sea que no tenemos cartas ganadoras o perdedoras. Todos tenemos el mismo programa. Todos tenemos la misma oportunidad. El problema es que algunos las saben usar con destreza, con poder y sabiduría, y a otros se les olvidó. Entonces de lo que se trata es recordar de lo que somos. Ni siquiera de aprender más, porque el programa está dentro. Y son los 10 mandamientos que para el esclavo se vuelven plagas. Porque lo saca de la esclavitud, lo libera, lo redime.
y la cuarta copa lo toma como el pueblo. Por eso cuando entramos en ese reposo es la señal entre Dios y su pueblo Israel, que son, en repetidas ocasiones hemos explicado que Israel no se refiere a un pueblo como tal, sino a esas almas elevadas, cuando elevamos la conciencia de nuestra alma. Y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los liberaré de tu servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Cuando eso sucede, cuando esas 4 palabras se cumplen en la vida de alguien, se siente en el interior alel. Alel significa alegría. Y esa alegría es por la labor que hizo Yahweh. Entonces aparece la palabra aleluya, que con simpleza fue traducida como alabanza. Aleluya es ese cuarto estado donde sabemos que somos el pueblo de su entera posesión. Entonces que ya no vivo yo, vive el Mesías, el libertador en mí. Porque ya no hago la voluntad que aprendí de este mundo, sino la voluntad de mis orígenes, cuando me crearon a imagen y semejanza del amor, de la luz, del Creador. Y entonces eso no es que no esté en nosotros, es que se nos olvidó. Por eso la tarea es recordar. Sabemos que el faraón representa la idolatría, la altivez, la jactancia, el orgullo, la prepotencia, el uso de la fuerza, el sometimiento. Todo eso son las alegorías de la expresión paró, o toro, o hombre fuerte. Y ese faraón obedece a un pensamiento que está en una mente que cree, es una creencia, que puede hacer lo que le venga en gana sin tener consecuencias. Cuando no hay un orden en la manera de pensar, eso es lo que se llama ejá, o unidad. Entonces no estamos hablando de monoteísmo, sino de una sola manera de pensar, un orden. Orden de ordenar, orden en la manera de pensar. Cuando empezamos a pensar que no somos esclavos, que ya nos sacaron de la esclavitud, nuestra mente se amplía, y que no tengo otras deidades diferentes a ese que me creó. Entonces tomo conciencia, y que no tomo su nombre en vano. Entonces mi estado de ser es de riqueza, de abundancia y de sobreabundancia. Y el cuarto es el Shabbat. Guardarás el Shabbat. ¿Por qué? Porque debo de estar siempre reposado y confiado, si es que terminé mi labor en el mundo interior. Ese es el cuarto precepto, o podría ser, digamos, la plaga número 4. Y el quinto, honrarás a tu padre y a tu madre, porque el padre es la fuente y la madre es la que recibe ese origen. El padre es la fuente dadora de vida y la madre es la fuente receptora. Y allí puede ser tu mente, puede ser tu alma, la vasija que da y la vasija que recibe. Y entonces cuando sucede eso, pues no robo, no mato, no adultero, no deseo lo que no me pertenece. Esos serían los 5 últimos preceptos de 10. Entonces ahí ya no es una imposición, allí es una vivencia, una experiencia. Y entonces, pues el esclavo, que no es soberano, que tampoco es responsable, que le teme todo especialmente a su amo, ese es el estado de esclavitud. Por eso si hay un sentimiento de esa índole, de miedo, de culpabilidad, sin responsabilidad, de miedo a perder lo que se tiene, miedo a perder, qué sé yo, su cónyuge, que es cualquier tipo de miedo. Ese estado de ser se llama estrecho, Misraín, o Egipto, o esclavo. Entonces, como no somos esclavos, sino que somos reyes, en el reino de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo, el rey es soberano. El rey no le teme nada, solamente a la causa, a la ley de causa y efecto, que no es un temor sino un respeto, porque sabe y es consciente que lo que siembra, eso cosecha. Entonces no oprime a nadie,
porque el opresor pierde el reino de los cielos. No es por creencia religiosa, es por entender las leyes del universo. Y es por eso que el rey solo le teme a la ley de causa y efecto. Pero el rey es el responsable. Por eso cuando nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, volvemos a ser lo que éramos antes, reyes y sacerdotes y pueblos santos. Entonces, bueno, ahí tenemos el ser responsable. Es por eso que la egolatría usa la fuerza y hace creer y se cree que puede hacer lo que le parezca, lo que le venga en gana, sin tener ninguna consecuencia. Entonces, pues si no somos ese tipo de pensamiento, si no somos ese tipo de sentimiento, entonces ¿qué somos? Sabemos que somos luz, pero esa luz es una conciencia que es generada de acuerdo al pensamiento, de acuerdo al sentimiento. Y por eso es que hay que tener una mente renovada y un corazón nuevo, para disponernos a guardar todas las leyes. Y por eso dice el profeta Ezequiel, que yo esparciré agua limpia y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para que guarden todos mis mandamientos. Y esa ciudad que había sido asolada vendrá a ser como el huerto del Edén, vivir como en un jardín. Como en el huerto del Edén es volver al principio, a estar confiado, a estar feliz, independientemente de lo que esté sucediendo afuera, porque ahora dependo de lo que estoy generando y construyendo dentro de mí. Por eso, de acuerdo a tu fe, te será hecho. Y se establecen estas leyes que son realmente la relación de la causa externa y el efecto en el interior. Por eso sabemos que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. La ley de la compensación o la ley del péndulo, estas leyes que se conocen como las leyes de Not, que después se popularizaron como el hermetismo. Por eso, si no lo resuelvo en el mundo interior, tampoco lo voy a resolver en el mundo exterior. Y es por eso que pues sueltan verdades con mentiras y aparece una forma de vida que le llamaron la nueva era, para hacerle creer que sin reparar ya tengo todo el poder y la sabiduría, sin recordar cómo funcionan todos estos atributos divinos. Pues obviamente para bloquear el camino que nos lleva a volver al estado original, a lo que realmente somos. Por eso mientras más se conoce de nosotros mismos, más operamos con poder y con fe, con verdad. Por eso no necesariamente es una emoción. Fe no es sentir que tengo mucho. No es que tengo más fe que otro. Porque la fe es como un grano de mostaza. O sea, tenemos la misma porción, es una verdad. Si la emoción te dice dónde está, pero no es la medida de fe, no es que tenga harta o poca fe, es sentir, allí donde está el secreto, pero no podemos forzar ese sentimiento, porque ese sentimiento viene de un pensamiento. Entonces, si no hay reparación del pensamiento, tampoco habrá del sentimiento. ¿Y cómo se repara el pensamiento? Con una palabra que me saca, me libera y me redime. Con un verbo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir y cambio mi manera de actuar. Y por eso leemos en las escrituras que Jesús es el verbo, es el camino, es la luz, es la verdad.
Entendiendo estas parábolas, pues Dios, Elohim, no es un ser inestable, que hoy te da un poquito de fe y mañana te la quita. Ese es nuestro estado emocional. Esa no es nuestra fe, es la emoción que ponemos en movimiento, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a las palabras y de acuerdo a los sentimientos. O sea que no se trata de negar lo que ven nuestros ojos. Es quitarle la atención a ese mundo exterior. Porque el mundo exterior no es tu realidad. Tu realidad no se genera en el mundo exterior. Tu realidad se genera en el mundo interior. Entonces ahora que estoy en mi mundo interior, lo puedo cambiar. Puedo moldear esa materia. Porque estoy en el estado sustancial, en el estado energético, que es el estado anterior al físico, al material. Entonces, eso que estoy viendo lo llevo a lo espiritual. Y pues me salgo de los sentidos y entro a esa ley de la verdad, a esa ley de la fe. O sea que si evadimos la realidad física, es como aquel que le huye al faraón. Por eso el Eterno dice, devuélvete y enfrenta al faraón, enfrenta el caos, porque el caos no es eso que está sucediendo afuera, es lo que está pasando dentro. Y por eso hay que inventarlo, porque está dentro de nosotros. Porque los pensamientos están hechos de esa misma sustancia que generó el caos. Entonces ahora se requiere renovar el espíritu de la mente para morir a ese viejo hombre. Porque la materia son pensamientos que tomaron forma. Si nos damos cuenta que podemos pensar de una manera distinta para poder cambiar el entorno y la situación física, que quizás es de tormento, de aflicción, y que ya dejo de quejarme y empiezo a operar con poder y con sabiduría, entonces allí puedo decir, ya no vivo yo, vive Yeshua en mí. El tema de hoy es que ha escuchado la queja. Obviamente, porque el amor y la misericordia es como el que la emana, infinito, no tiene límites. Cuando no se quiere cambiar, siempre culpamos al otro de nuestro problema. Pero el día que decidamos cambiar, nos hacemos responsables y empezamos a generar ese cambio en el interior, y muy pronto, en muy poco tiempo, vemos el cambio en el exterior. O sea que la idea no es que peleemos con el pensamiento ni con el sentimiento, es dejar que tu mente piense y que tu corazón sienta. Dejar de resistir la presencia divina es establecer una coherencia energética que le conocemos como fe, como emuná, que no es una expresión intensa para que algo se manifieste. La fe no es forzar a creer, es como tú puedes verlo antes de que suceda. Es que no es forzar creer en lo que aún no crees. Primero tengo que creerlo y luego tengo que crearlo. Por eso la fe sin obra es muerta. Si tenemos la capacidad o esa conciencia de alinearnos con lo que ya es, entonces la fe no es obligarte a creer con un esfuerzo, es una cooperación con la vida, con el mundo de la verdad. Es dejar de resistirse a la vida, es vivir la vida y saber que cada momento que estoy viviendo, yo mismo lo estoy provocando. Tiempo, quizá que se mide con reloj, o momento, que es la energía que pongo en movimiento. Eso es un momento, un instante, cuando se inicia el mover. ¿Desde dónde me muevo?
desde la certeza o desde el miedo, desde la queja o desde la autoridad y poder. Eso es nuestra responsabilidad, evaluar desde dónde y hacia dónde. Si me muevo desde el miedo, voy hacia la debacle, hacia la esclavitud. Si me muevo desde la fe, desde la certeza, desde la seguridad, voy por el camino del éxito. Entonces puedo, ahora que entiendo cómo funciona, puedo elegir. Y por eso es que hacemos esa dieta mental. O sea que la fe no crea el poder. Es que no es más fe, es más poder. No es que le faltó fe. Porque si Dios es infinito, también su poder es lo completo. No aumenta ni disminuye. O sea que a la fe no se le añade ni se le quita poder o potencia. No se trata de convencer a Dios, es alinearnos con lo que ya está presente. Si ya no tienes fe, entonces ese poder es lo perfecto y es el complemento. Si ya tienes fe y poder, entonces viene la perfección y el complemento de esa fe. Por eso, si fe es entrar a ese mundo de poder, de certeza y de confianza, es un estado de conciencia, es el punto de contacto entre Dios y tu experiencia. Entonces entendemos que la fe no es un concepto, ni un concepto religioso, es una forma de vida. Vivir en fe es vivir en certeza y en seguridad, en confianza, que tenemos y usamos un poder y una sabiduría como co-creadores del universo, y por eso antes de ir afuera, vamos adentro. No salgas al mundo exterior si primero no has reparado tu mundo interior. Esas son leyes para generar un cambio de realidad, porque estamos seguros, tenemos la certeza que nuestra realidad no la genera el mundo exterior, nuestra realidad la genera el mundo interior. Allí ya no esperamos que algo pase para estar bien. Estamos bien aquí y contigo y conmigo, porque sabemos que nuestro estado de ser va a determinar lo que vamos a vivir en el exterior. Y por eso se construye por fe, no por esfuerzo. Pues la mayoría de las personas construyen con esfuerzo. No está mal, pero es más eficiente por fe. Ese poder que está en ti se expresa. Y eso es lo que se conoce como el éxito. El salir fuera, éxito. Ese día que lo entiende, ese día sucede el cambio. Entonces por eso recordamos esta frase antes de la expresión aleluya. He escuchado el clamor de los hijos de Israel. Ahora usemos la sabiduría y el poder. Y por eso tenemos la oportunidad de ejercitar cómo salimos con éxito desde la reparación en el mundo interior a una experiencia en el mundo exterior. La casa que compré por fe, la familia que construí por fe. Porque si todo lo construyo a partir de la fe, entiendo que es un campo energético, un campo cuántico que atrae todo lo que se mueve en ese entorno, en esa atmósfera. Eso se le llama Edén, atmósfera de alegría, de gozo, de felicidad, de certeza, de seguridad. Allí te vuelves inalcanzable para las plagas, porque el amor vence al temor, y el verdadero amor ha llegado a tu vida cuando sabes lo que realmente eres, una conciencia elevada. Que tengas una buena mañana. Boker Tov.
y nos vemos luego, meditador.